nuevo, buenas noches y bienvenidos a este espacio de conversación propuesto por el CPPL titulado Disciplina con Amor. Mi nombre es Renzo, soy parte del centro y hoy lo voy a estar acompañando a cargo de la plataforma. Bien, ahora quiero pasar a introducir a nuestras panelistas. Primero que nada, tenemos esta noche a la magíster Viviana Massa, licenciada en Psicología de la Universidad Católica y estudios en Sociología. Es magíster en Psicología de la Universidad de París, es miembro de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, trabaja también como psicoanalista en consulta privada y como psicoanalista acogedora en la Casa de la Familia, es la fundadora de la institución La Casa de la Familia y editora del libro La Casa de la Familia, una contribución psicoanalítica a la salud pública del Perú. Además, también es la editora de la revista Azul. Bien, y esta noche también nos acompaña la magíster Cecilia Raez, licenciada en Psicología Clínica del UNIFE, magíster en Educación Superior, docente de la Universidad UPC y supervisora de proyectos del CEDAP. Además, psicoterapeuta de orientación psicoanalítica graduada de la promoción 1 del CPPL, profesora y supervisora del centro. Bueno, las escuchamos. Primero quiero agradecer al centro que nos haya permitido a Viviana y a mí tener ese conversatorio. Como dice bien, es un conversatorio, nosotros vamos a exponer nuestras ideas y vamos a esperar sus preguntas y el debate que se pueda realizar. Existe un debate en los últimos años que se parece a los debates de los años 40, de los años 50, cuando se debatía la alimentación de los niños. Ahora el gran debate es: ¿existe la necesidad de establecer límites de estructura y expectativas? ¿Cómo establecemos estos? ¿Cómo ser padres de niños y adolescentes en el siglo XXI? ¿No? Es imprescindible para mí comprender cómo se produce el aprendizaje infantil. Y la base fundamental, y a la cual Viviana y yo compartimos, y muchos de los presentes acá, es que todo aprendizaje de límites, de estructura, de expectativas, comienza con el cuidado afectivo. El cuidado afectivo de las personas que rodean a los niños. Si es que el afecto está presente, van a aprender los niños muy rápidamente a desarrollar confianza, ternura, intimidad, apego y empatía. Son estas características fundamentales que le van a permitir al niño aprender los límites y a los padres, con las mismas características, entender qué significa el límite y mirar cada una de las necesidades según la edad que tiene su niño. Creo que comienzo con esto. Viviana, ¿tú puedes seguir? Sí, totalmente de acuerdo, Cecilia. Mira, la disciplina con amor comienza desde el nacimiento. Yo diría desde antes de la concepción, pero vamos a centrarnos en el nacimiento. Cuando el niño nace, el lactante está viniendo a la vida, ¿no? A un ambiente distinto al útero, donde estaba en el líquido amniótico calientito, ¿no? Donde no tenía ni hambre, ni frío, y entonces nace y está muy como asustado, empieza a tener frío, tiene hambre y está con miedo. ¿Y quién está ahí para sostenerlo? Está la madre que lo va a sostener. Entonces, para el niño es tan importante que el clima emocional de la familia en la que él nace, cómo está la mamá, cómo está el papá, cómo está el estado de ánimo de la madre, para que la madre reciba a este recién nacido con afecto, con cariño, que el bebé se sienta realmente sostenido, cuidado, se sienta seguro, no sienta que se cae, porque si no tiene terror, sostenido. Ahora, la madre va a alimentar al niño, le va a dar el biberón, le va a cuidar, lo va a cambiar, pero no es solo estas prácticas a veces físicas. La madre toda es la alimentación del niño. No solo es la madre digestiva la que se ocupa de las
de los temas de alimentación y cuidado, sino es el afecto, como tú decías, el cariño, el cuidado. Desde lactantes, de recién nacidos, hay que hablarles a los niños. Hay algo que yo rescato lo que dice Françoise Dolto, que muy poco se estudia en el Perú, que me parece importantísimo poderla estudiar. Ella dice, todo es lenguaje, es decir, desde recién nacidos hay que hablarles a los bebés. La madre le habla al bebé, hijito, ¿qué tendrás? Frío, calor, tienes hambre, ¿por qué estarás llorando? Te acomodo tu almohadita, ¿qué te pasará? Hay que hablarle desde pequeños. Si la madre está triste, la madre también tiene que hablar de sus emociones al bebé, y tiene que también eh, hablar de las emociones que tiene el bebé. ¿Qué te pasa, hijito? ¿Qué sientes, hijito? Porque es una manera de introducir al recién nacido a las emociones, a los afectos, y esto le va a dar al recién nacido mucha seguridad, una confianza en la mamá. Cuando la mamá se aleja, hablarle también al recién nacido y decirle, mira, me estoy alejando, pero estoy pensando en ti. Es así como el bebé desde pequeñito se va a sentir respetado, como tú decías, el respeto, la empatía. Y ese primer año de vida es fundamental, es muy bueno, porque se dan las bases de esa interrelación que hay entre la madre y el niño para que el niño se sienta realmente más seguro, más aliviado, más contento, y la mamá lleno de amor, ¿no? Ahora, para que la mamá esté así bien, también se necesita, digamos, el padre, que también la madre se sienta contenta, pero esto no es lo más común, ¿no? Las madres van a repetir lo que ellas vieron en sus madres. Los padres van a repetir lo que ellos vieron en sus padres y no lo saben, ¿no? Hay un dicho muy importante que dice, el niño es el padre del hombre. ¿Qué significa esto? Esto es lo transgeneracional, cómo los padres, las madres van a repetir sus historias infantiles sin saberlo, y entonces hay que acogerlos, ¿no? Ahora, la educación, la disciplina con amor, ¿qué implica? Por ejemplo, desde el destete. ¿Cómo se puede destetar a un niño? Con palabras, explicándole, hablándole. Los niños quieren, todos nosotros como seres humanos queremos los placeres, no nos gusta que nos hagan sufrir. Entonces, ¿cómo hacemos para educar a un niño cuando hay un conflicto entre el deseo, el placer y la realidad? Esto es con palabras. Con palabras hay que modular las palabras, con afecto, con empatía, con cariño. Si la madre se va adaptando al niño, si el padre se adapta al niño, ¿no? El niño va a poder respetar a los padres. Pero si nunca se adaptaron al niño, el niño no va a saber cómo realmente obedecer, y van a haber muchas dificultades en educar al niño. Al niño hay que educarlo con palabras, ¿no? Por ejemplo, respetarlo también. La educación, por ejemplo, de los esfínteres es muy importante. Respetar el desarrollo fisiológico de los niños a partir de los 2 años, entre los 2 y los 3, pero uno no puede obligar a los niños a que puedan contener antes de que su sistema nervioso central esté preparado. Ahora, los niños, los bebitos son muy dependientes de los padres porque, fisiológicamente somos frágiles al nacer. Entonces, los niños se van a adaptar a los padres. Entonces, es tan importante que los padres también se vayan adaptando a los niños para que los niños se sientan también
que son tomados en cuenta, que sus sentimientos son tomados en cuenta. Y así los niños van teniendo más seguridad, se sienten más valiosos, más respetados, se sienten más contentos y ahí van a obedecer a los padres. Si ha habido un proceso de este encuentro, de respeto a los niños, la madre se ha adaptado al niño, lo ha introducido al lenguaje con respeto, los niños van a obedecer. Ahora, hay momentos difíciles, muy difíciles en la crianza infantil. Es difícil criar a los niños, pero están las palabras. Hay momentos de oposición. Al año y medio, y es normal, porque un niño que se opone es un niño sano, pero hay que tener paciencia y comprensión. Por ejemplo, la pataleta. Hay niños que tienen pataleta. Una anécdota. El niño quiere que lo cargue, pero ya está grandecito. Yo le puedo decir, hijito, estamos cerca a la casa. Tú vas caminando. No, cárgame. Entonces se tira al suelo, le da la pataleta. ¿Qué hace uno? Uno no lo va a arrastrar, le va a pegar. No. A ver, bueno, esperaré, pues. Ya se te pasará, esperaré. Y uno va mirando, y el chiquito te va mirando de reojo, a ver. Pero uno está firme, ¿no? Y después el chiquito se levanta, le pasó la batalla y dice, ya mamá, vámonos a la casa. Entonces, es decir, hay que tener también firmeza. La disciplina viene con firmeza. Ahora, las madres que son estables emocionalmente, uno puede ver a un niño que ha sido criado por una madre estable, que lo ha educado con amor, con límites, con firmeza, pero con amor y con palabras, cuando un niño entre 1 y 3 años es un niño despierto, que hace acrobacias, que juega, que habla, que no se aburre, ¿no? Entonces, pero sin embargo, un niño va a ser diferente si ha sido criado de otra manera, con madres demasiado, a veces estrictas, exigentes, ansiosas, o madres de que tienen una historia infantil muy difícil, o padres que tienen una historia infantil muy difícil. No sé, ¿tú qué piensas al respecto, Ceci? Bueno, a mí yo quisiera recalcar algunas cosas que los límites y la estructura que recibe un niño, ¿no? El 90% es que interiorice que esos límites se basa en el deseo infantil que tiene el niño de agradar a sus padres o a las personas de su entorno, ¿no? Los niños quieren agradar a sus padres por varias razones. La primera es porque quieren su aprobación y los aman. Y la segunda puede ser porque tienen miedo. Con frecuencia se debe a una combinación de miedo y deseo de agradar. Miedo a que lo dejen de querer, ¿no? Y también pueden aprender intentando parecerse a las personas que aman. De esa manera, poco a poco, el sentido de límites, de moral, de organización se va estableciendo en los niños. Ahora, hay una, digamos, en el debate que a mí me parece que es importante, es cuando las enseñanzas, como les decía al inicio, se van a dar con empatía y afecto. Los niños van a sentir que obedeciendo y siguiendo las normas de la madre, van a ser más amados, van a ser más comprendidos, cuando esto está dado, como tú dices, con firmeza, con tranquilidad, ¿no? Porque la disciplina física, es decir, los azotes, las palizas, es decir, con un palmazo lo arreglo, el jalón de pelo, no implica una enseñanza, implica que una inseguridad frente al miedo de recibir el castigo. Porque el castigo físico no es respetuoso y acaba debilitando la imagen del niño
tan de sus padres y del mismo. Es decir, no solamente va a dejar de respetarse a sí mismo, sino que va a dejar de respetar a sus padres poco a poco, porque no va a entender por qué sus acciones son rechazadas por sus padres, ¿no? Entonces la violencia no es una forma de afrontar la disciplina. La violencia es una forma de expresar angustia en las madres, frustración y rabia en las madres y en los padres. Entonces, cuando un niño está criado con violencia, es un niño que se da cuenta también de los límites que tienen sus padres para sostenerlo. Es decir, una medida disciplinaria, una medida que pone límites, una medida que estructura, es una medida con conciencia, con razonamiento, con palabras, ¿no? Y algunas veces los padres nos preguntan, ¿es pregunto ayudarles cuando la tentación es muy fuerte? ¿Hay que ayudarlos cuando se sienten frustrados? ¿Hay que ayudarlos cuando son lentos para salir a algún sitio? Y yo siempre les digo, ¿qué edad tiene su niño? Porque hay que ir interiorizando día a día la edad que tiene el niño, el momento de su desarrollo, lo que necesita de nosotros, ¿no? Nadie nos enseñó a ser madres, ¿no? Por eso es cuando ya se llega a ser abuelos o a ser grandes, podemos ver los errores que hemos cometido cuando hemos sido jóvenes, y los vemos a veces con mucho dolor, porque vamos a tener niños inseguros, adultos que van a ir sintiendo que la vida es distinta, madres, hijas madres que no van a poder criar con empatía a sus hijos, ¿no? Entonces, sí pienso, como piensas tú, como pensamos muchas de nosotras que estamos ahora sentados acá, que construir las directrices para que el niño acepte el no que es tan importante, el no que va a organizar y va a formar la autonomía, ese no que comienza él mismo a decirlo. Si nosotros nos acordamos de nuestros niños pequeños, el niño comienza a decir no a los 2 años, no, 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 no. Y uno dice, y le juega. Pero ¿por qué un niño dice no? Porque comienza a diferenciarse, quiere ser diferente al otro, su individualidad está en juego. Y si nosotros recurrimos al golpe, a las medidas disciplinarias con castigos fuertes, no con firmeza, no con razonamiento, ¿no? Entonces el niño no va a poder diferenciarse. Pero cuando nosotros estamos molestos, no nos diferenciamos de nuestros hijos. Les decimos que estamos castigándolos porque nosotros estamos frustrados. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros queremos darle autonomía a nuestros niños y queremos darle disciplina? Viene a veces también otro problema. No nos podemos diferenciar y le queremos dar todas las satisfacciones que en algún momento nosotros no hemos tenido, sobreprotegiéndolos, no cuidando su individualidad, exigiéndolo que haga tareas más grandes que a su edad le pertenece, exigiéndole que sea reflejo en nosotros. A veces nosotros queremos tener hijos que nosotros queremos ser de niños, ¿no? O que nos dijeron nuestros padres, tienes que ser perfecto. No puedes llorar, por ejemplo, a los niños varones, hasta ahora, aquí en el país, no puedes llorar. El otro día recibía una llamada por teléfono de un adolescente, varón de 15 años, que me decía, doctora, no puedo llorar. ¿Por qué no lloras si estás triste? No puedo llorar, porque a mí me han dicho que si lloro me voy a volver frágil, ¿no? Entonces también allí estamos dándole una imagen a nuestros hijos que no les está permitiendo demostrar y hacer sus
digamos, hacer sus diferencias como personas, su individuación, ¿no? En muchos debates yo he encontrado, digamos, la sensación de que los padres piensan que manipulando al niño, controlando al niño, lo van a hacer más fuerte de adulto. Y lo único que estamos logrando es que el niño sea tratado como una no persona. Creo que digamos, la gran tarea del siglo XXI, una vez escuché al secretario de la UNESCO que decía que la gran tarea del siglo XXI es que el hombre recupere su capacidad de ser humano. Pero yo pienso que la gran tarea del siglo XXI es enseñarnos a nosotros que los niños no son una no persona. Y las personas necesitan empatía, necesitan límites claros, pero con armonía, necesitan que se les expliquen algunas cosas y se necesita también en algunos momentos decirles no y no ser, digamos, padres que porque trabajamos, porque dejamos mucho tiempo libre a nuestros niños, tenemos que decirles sí a todos, ¿no? El no es importante, Viviana, pero un no cariñoso, un no empático, para que este niño desde muy temprana edad, como tú dices, aprenda a ser persona. Ser persona significa ser empático, pensar en los otros, ¿no? Ser considerados, mirar a los padres como, ya no como un ejemplo. Ese viejo dicho de que hay que mirar a los padres como un ejemplo, no. Hay que mirar a los padres con la posibilidad de ver en ellos con personas que nos dan la apertura al mundo, que hay otras personas y hay muchos modelos para elegir, pero que de repente ellos nos están mostrando el camino del mejor modelo, pero que de repente no son ellos, ¿no? Porque hemos visto a lo largo de muchos años de mandatos de que los padres tenemos que ser modelos, como tú dices, que no nos podemos equivocar y al no podernos equivocar nos vamos a sentir frustrados y vamos a recurrir al golpe, al grito, el grito que hace tanto daño, ¿no? Yo me sorprendí mucho cuando escuché por primera vez el daño que hacía el grito al niño pequeñito, el primer grito que se le daba, ¿no? Y cómo uno tenía que explicarle después acerca del grito, pero nunca más iba a ser igual para el niño, ¿no? Y es cierto, los niños a veces muy pequeñitos vienen a consulta y dicen, no puedo escuchar la voz alta, no quiero que me griten. Y a veces las palabras tranquilas y amables ya son sentidas como gritos, ¿no? Entonces, uno alza la voz a veces por angustia. Todos los días tiene que decirse a sí mismo, no puedo cometer ese error. Nos gana y tenemos que decirnos todos los días, acuérdate que estás educando a una persona, que esa persona no va a ser igual a ti, pero que necesita tener límites claros, diferencias, empatía, ¿no? Bueno, esto por ahora, ¿no? También estaba pensando, pero después de escucharte, ¿no? ¿Por qué el castigo físico produce tanto daño, ¿no? Que es lo que más nos preocupa, el castigo físico, ¿no? Cuando una madre me dice a mí que recurre mucho al castigo físico, ¿no? Siempre le digo que debe ser muy duro tener un niño al que ella se preocupa tanto y que da tantos problemas, ¿no? Y le digo, ¿cómo puedo ayudarla? ¿Cómo puedo ayudarla para que usted sienta que su niño le da posibilidades y no le da problemas? Porque todos tenemos problemas cuando criamos a los hijos, ¿no? Todos nos enseñan que los niños nos dan día a día mayores dificultades para tomar decisiones más o menos adecuadas, no correctas, adecuadas, ¿no? Y a prestarle atención. Pero entonces también uno tiene que mirar a la madre y mirar al padre, que a veces recurre al castigo físico por esto,
porque sienten que su niño es un problema para ellos, y enseñarles de repente que a cualquier edad, no importa en la adolescencia, siempre hay posibilidades de reparar y de hablar con el hijo para que pueda entender sus propias razones, no las de uno, sus propias razones, tomando en cuenta las razones de uno. Sin perder la mirada de que es un niño y un adolescente, tratarlos como personas, no como máquinas, no como objetos manipulables, no como prolongaciones nuestras, ¿no? Es un duelo. Todos sabemos el duelo que significa que un hijo sea diferente a nosotros, pero también la gratificación que tenemos cuando vemos que al ser diferente a nosotros, son mejores que nosotros. Es lo que por ahora te puedo decir, Viviana. Bueno, mira, mira Cecilia, lo que yo pienso es de que no solo son los gritos que los padres pueden dar a los chicos, porque los padres pueden estar nerviosos y ofuscados, sino las peleas que los chicos escuchan en las casas y se asustan, y desde muy pequeñitos están escuchando estas dificultades y realmente se asustan y se vuelven niños pues muy pasivos, efectivamente, porque quieren agradar a los padres, entonces no hablan, no dicen, no se expresan, ¿no? No es como un niño criado en un ambiente tranquilo donde el niño va a ser vivaz, hablador, juguetón, ¿no? Ahora, ¿cómo ayudar a los padres? Porque, como tú dices, si hay, la disciplina tiene que ser dada con amor, es decir, con límites, pero con amor, con palabras, lo que va a ayudar al niño a que acepte la realidad, a que obedezca, es con palabras, con una modulación de palabras, no con maltrato físico, ¿no? Ahora, los padres que maltratan son padres pues que también han sido maltratados. Y entonces sí hay que ayudar a los padres. ¿Cómo ayudamos a los padres? Mire, la manera de ayudar a los padres, porque eso lo vemos mucho, es que los padres puedan también conectarse con su propia historia, de cómo ellos fueron maltratados también, tal vez por sus padres, y cómo ellos también sufrieron, y el dolor que tienen y la rabia que tienen. Y eso a veces se vuelca en la educación de los niños, porque tampoco aprendieron a que los respeten y que les hablen, ¿no? Entonces ellos aplican la misma educación de maltrato con sus propios hijos, pero los padres quieren a sus hijos, aman a sus hijos. A pesar que a veces no están preparados para educarlos, sí los quieren, pero no saben cómo ayudar a sus hijos, porque a ellos tampoco los ayudaron, tampoco los impartieron una disciplina con límites consistentes que los estructure bien, ¿no? Entonces yo sí creo que hay que ayudar a los padres. Ahora, los niños, un niño cuando ya tiene 5 años, es un niño que digamos que ya se ha sido educado con una disciplina, se ha sido estructurado con amor, con palabras. Es un niño que a los 5 años se sabe respetar, es autónomo, ya se integra a su clase. Los chicos de su clase lo respetan, ¿no? Es un chico que sabe vestirse, es un chico autónomo, que sabe bañarse. Ahora, la educación también tendría que ser compartida por el colegio, pero el colegio dista mucho. Parece, el colegio también, lo que dice Dolto, que me parece muy importante, son colegios digestivos. Cuando hablamos madre digestiva, colegio digestivo también, porque creen que a los niños solo hay que enseñarles matemáticas, lectura, ¿no? Escritura, pero creo que el colegio tendría que ayudar también a los padres, a la familia, a esa disciplina con amor. Es decir, que los maestros, ojalá hubiera maestros, más maestros con más vocación, que ayuden a los niños, porque los niños también al entrar al colegio se traumatizan,
porque tampoco los ayudan, no toman en cuenta sus afectos, sus sentimientos. Realmente antes de la edad escolar, de estarles dando tanta conocimientos, deberían preocuparse más los profesores por las emociones de los niños. Los profesores deberían estar atentos a qué piensan los niños, ayudarlos a reflexionar para que puedan ser niños que piensen, que expresan sus emociones. Hay que enseñarles a los niños sus deberes, pero también sus derechos, ¿no? También los niños tienen derechos. Es decir, hay algo que nosotros sí estamos asombrados. Ahorita una madre ha contestado, ha preguntado algo bien importante. No se debe comparar, no hay que comparar, ¿no? Después voy a volver al colegio. No hay que comparar, ni decir, tu hermano es mejor, o mira esa persona, qué bien hace las cosas y tú no las haces. No, no podemos comparar. Más bien hay que celebrar los esfuerzos que hacen los niños por hacer las cosas. Entonces, a los 5 años nosotros vamos a tener un niño que es autónomo. Ahora, este amor, esta disciplina, esta estructura que le hemos dado a los niños, va a hacer que los niños puedan ser tolerantes, puedan aceptar las frustraciones, entonces pueden contenerse, aprender a contenerse, ¿no? Y esto es una sensación de plenitud que ya llevan los niños. A los 7 años los niños ya está formado emocionalmente. Y entonces los 7 años, los primeros 7 años son importantísimos. Este niño va a estar pleno y lleno para prepararse para la vida y va a poder incorporar bien los conocimientos escolares. Y cuando crezca, va a ser un buen padre, una buena madre. Y no solo eso, sino que no va a tener esos vacíos afectivos o descontroles o desbordes que va a hacer que pueda tener dependencias afectivas, alcohólicas, drogas, desbordes, violencias, delincuencia. ¿Por qué hay tantos adolescentes con problemas en delincuencia? Porque no les dieron en sus casas las palabras para modular su conducta, para que acepten la educación y la realidad con amor, como personas. Entonces, para ellos hacen lo mismo, es decir, la violencia, el descontrol, la impulsividad, porque hacen lo mismo que ellos vivieron en su casa. ¿No? La acción, la impulsividad es lo que los caracteriza. Ahora, me parece muy importante, por ejemplo, que en los colegios haya espacios donde los chicos puedan hablar, puedan expresarse, puedan decir sus ideas, que los profesores no solo estén ahí para dirigirlos o para decir hagan esto, hagan lo otro, sino que motiven a los niños a expresarse, a ser creativos, porque lo que queremos tener es niños creativos, niños, adolescentes creativos también, clases en donde los adolescentes también puedan hablar, expresarse. A veces tienen vergüenza de hablar de la sexualidad, pero hay que motivarlos con películas, motivarlos con lecturas, porque los adolescentes también necesitan hablar. Por eso considero que el colegio es muy importante en este sentido. Ahora, hay algo que nosotros también estamos muy impactados, ¿no? Y es, porque lo escuchamos a cada rato en las redes, en la red de escucha que nosotros tenemos de la Casa de la Familia, y en la cantidad de tocamientos y de violaciones infantiles. También, ¿por qué pasa esto? Ceci, tal vez tú lo puedas decir, pero mi opinión es de que a los niños se les educa, hay que obedecer al papá, entonces obedecer a los adultos, obedecer a la maestra, pero los niños no saben que ellos también tienen sus derechos. Entonces, un derecho importante, y hay que hablarlo en la casa, y en el colegio también, a los niños no hay que tocarles el cuerpo. Los niños tienen que saber
porque si no, no saben y cómo se van a defender. Y sí me parece muy importante la ley de la prohibición del incesto. Y esto tiene que estar claro, porque estamos impresionados de la cantidad de, de situaciones que nos comentan los adultos, que cuando han sido niños y jóvenes les ha pasado esto, porque no sabían. Y además tampoco ha habido, no se ha fomentado la palabra y la comunicación entre los padres y los niños. ¿Desde qué edad? Mire, desde niños usted puede ir a hablarle a los niños de que su cuerpo nadie tiene que tocarles, nadie. Ellos tienen también derechos, los niños. Entonces, eso es muy importante. Y después se puede ir hablando más a medida que van creciendo, que tengan cuidado, porque hay que hablarlo, los niños no saben. Entonces pasan este tipo de situaciones, ¿no? Yo no sé qué piensas tú al respecto, Ceci. Voy a tocar esto, pero quiero retroceder algo porque creo que estamos hablando de lo que es todo el daño físico, pero creo que también es importante recalcar el daño psicológico, ¿no? La humillación, porque a veces se trata al niño que se le dice eres tonto, si no haces esto, eres tal cosa, deberías hacer tal cosa. Entonces, es también parte de la autoestima del niño, ¿no? Que se puede sentir agradado y expuesto a esas situaciones que tú dices de, de seducciones o de abusos por los adultos. Pero esto lo quiero dejar en un ratito, porque estaba recordando, digamos, cómo algo que tú habías dicho y que quiero retomar, cómo más o menos la disciplina del niño comienza desde que comienza a gatear, ¿no? Porque el niño voltea para ver si el adulto que está ahí lo cuida y le dice no. Luego al año y medio, a los 3 años y medio, los límites tienen que ser firmes, con una voz decidida, ¿no? Comprensibles para el niño. Y si el niño hace algo que no debiera, cuyos padres se han puesto los dos de acuerdo, después de, digamos, de quitarles algo, hay que hablarles, como tú dices. Y en la medida en que el niño va creciendo, la firmeza y las reglas tienen que ser más claros, ¿no? Aquí hay alguien que dice qué hacer cuando el padre castiga físicamente y luego pide disculpas. Yo creo que cuando uno agrede, cual fuera la edad, y se da cuenta que ha hecho mal, tiene que pedir disculpas. No tirarse al suelo, pero sí pedir disculpas. Pero sigo. Y estoy pensando también que tiene que haber un equilibrio entre límite y afecto. No, por ejemplo, si hay un niño que no tiene límites y uno necesita ponerle disciplina, cuando más disciplina necesita, más tiempo necesita de la presencia de la madre o del padre. Y eso es algo que se olvida. A veces tenemos niños que tienen muchos problemas de comportamiento, muchos problemas en los cuales van a hacer lo que quieran, van a transgredir normas y los padres deciden castigarlos. Yo pienso que a más grande la dificultad, más tiempo tiene que tener el padre con el niño para conversar, para hablar, como un tiempo base, un tiempo de estar a solas, un tiempo de explicarle al niño por qué su comportamiento no puede ser aceptado por la casa y de esa manera que él también entienda los límites, ¿no? Cada vez que el niño utiliza además un límite que ha interiorizado, también el padre se lo tiene que hablar y reafirmarlo y decirle, qué bueno, has entendido que eso no se debiera hacer, ¿no? Y explicarle por qué son las razones por las cuales no se debiera hacer, ¿no? Digamos, si hay un niño, por ejemplo, que he visualizado porque los niños pegan a sus propios hermanos, uno tiene que preguntarle,
cómo se siente él al pegar, cómo se siente la hermana al ser pegada. Es decir, si el niño comience en algunos momentos ya adolescente a confrontarse con el padre, a querer hacer las cosas a su manera, hay que también explicarles por qué no, ¿no? Es complicado. Yo siempre he dicho que educar en democracia es mucho más difícil que educar en autocracia. Ser un padre que tiene que dar normas, hacer límites, conversar, atravesar, yo digo, sobre todo en la adolescencia, atravesar el barco en que nos hemos metido con los hijos en una tempestad, ¿no? Y estar allí para recogerlo, para explicarle, para sostenerlo y para que él vaya entendiendo y aceptando sus propios límites, ¿no? Es decir, hay que tener un equilibrio entre el afecto y la disciplina. Y la disciplina no significa tampoco humillar al niño. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con el tema que tú has tocado, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay tanto tocamiento sexual en los niños, ¿no? En el programa de adolescencia que ya también tengo, la cantidad de adolescentes que llaman pidiendo ayuda porque están en situaciones donde no pueden salir, especialmente en esta época de pandemia, que en la época más cerrada, la cantidad de chicos de 14, de 13 años, que llaman desesperados en la línea también de ayuda que yo estoy en este momento participando, pidiendo este tipo de ayuda. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? Más allá que explicaría algunas personas, seguramente algunas personas que saben de grupo, que trabajan lo social, como el doctor Peso nos podría dar otras explicaciones. Yo solamente puedo explicar lo que yo veo y lo que yo siento, ¿no? Si hay un hogar con violencia, no se necesita que sea un hogar que vea relaciones sexuales. Ya los estudiosos de la edad, de la época de latencia que nosotros llamamos, 7 a 12 años, han explicado en los años 60, en los años 70, mirar violencia en los padres erotiza al niño, le produce una excitación. O sea, no necesitas estar solamente en momentos complicados con respecto a la sexualidad de tus padres o a la pornografía o a algunos programas que no tienen censura ahora. No necesitas. Necesitas tener un hogar con límites. Un hogar donde el padre tenga el lugar del padre y la madre el lugar de la madre, y cada uno de los miembros de la familia tienen un lugar organizado, puestos para ellos, sin transgresiones. Hay situaciones de riesgo, es verdad, pero me estoy limitando a las cosas más cotidianas, no me quiero ir a las situaciones extremas, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos años, mucho más joven, comencé a leer cómo este espacio liberal entre los padres y los niños, que había caracterizado los años 60 y los años 70, estaban complicando el desarrollo de la sexualidad infantil. Recuerdo una conferencia que fui vetada porque me dijeron que yo era antigua, ¿no? Hoy vuelvo a leer los nuevos tratados sobre la sexualidad infantil de gente que ha explicado y vuelven a decir lo mismo, ¿no? Lo mismo, si no se puede exponer la sexualidad de los padres ante los niños. Desde muy temprano los niños tienen que aprender a respetar el cuerpo de los padres, respetar su cuerpo, y una serie de situaciones que habíamos olvidado. Entonces, la disciplina y los límites no solamente tienen que ver
comportarse bien, sino respetar al otro, saber qué espacio tiene cada uno en la casa. No es fácil. Acá hablando, discutiendo, como yo siempre digo, dictando una clase, todo es fácil. Pero aquí tengo muchas amigas y muchos colegas que han criado hijos que ahora son adolescentes, ¿no? No es fácil. Nos hemos embarcado en una nave muy complicada. No, nunca más vamos a ser el timonel de esa nave que nos hace pasar la adolescencia. Tampoco queremos, porque es difícil, ¿no? Pero tenemos que hacerlo. Ahora, ¿qué son los límites? Me preguntaban ahí. Los límites, hay varias maneras de definirlos, ¿no? Uno es la capacidad que nosotros tenemos para poner en práctica unas series de conductas, de orden que nos establecen, de principios, donde hay constancia, donde hay respeto. Pero también límites dentro de la corriente psicoanalítica. Se puede explicar como la diferenciación que van a tener los padres con su niño desde que nace, el entender que son diferentes, el comprender que lo que nosotros queremos es guiarlos, no es hacerlos a nuestra semejanza, ¿no? Los padres también tenemos que hacer un duelo de esto. Todos recordamos lo que queríamos que sean nuestros hijos y cómo ellos han ido por otros caminos. Y también tenemos que hacer duelo. Duelo de que nuestro hijo nos diga, ya estoy grande, no me beses, déjame salir, no me gusta lo que tú me das. Entonces también tenemos que hacer duelos y también tenemos que entender que tenemos límites en la vida de nuestros hijos. Los educadores, los padres educadores, tenemos que tener límites de entender en qué momento tenemos que respetar su criterio y discutirlo con él, apenas se pueda, discutirlo con él, ¿no? Eso es lo que yo podría decirte, Viviana, ¿no? Mira, acá había algunas preguntas que decían sobre qué hacer con los padres. Están hablando del padre. Parece que hubiera una preocupación por el padre. Yo creo que en general padre y madre, la actitud que el padre y madre van a tener en la educación de sus hijos va a depender mucho de cómo ellos fueron criados por sus propios padres. Digamos, un padre cómo puede ayudarse. Yo creo que alguien lo escuche con mucho respeto, ¿no? Para que este padre pueda también tomar conciencia de cómo él sufrió cuando fue niño, ¿no? Y tal vez esta situación lo va a ayudar a ese padre a que cambie su manera de educar a su hijo, de relacionarse con su hijo. Yo creo que ahora también en esta época de pandemia, yo creo que el trabajo de los padres es doble, porque los niños, los jóvenes están muy, muy ansiosos, muy angustiados, están muy encerrados en casa, hay miedos, los padres están más tensos, y entonces el trabajo es doble, porque los padres tienen que sacar mucha comprensión y mucha paciencia en estos momentos de tantas dificultades para los niños. Es verdad que cuando los niños y los jóvenes tienen conductas de oposición, de rebeldía, como es natural en los niños, para los padres necesitan tener mucha paciencia y comprensión. Y nosotros entendemos que la crianza infantil es muy difícil, por eso también los padres necesitan ser, siempre hemos dicho, acogidos, escuchados, porque si los padres no son acogidos y escuchados también en sus propias historias personales, ¿cómo van a poder acoger y sostener a sus propios hijos? ¿No? Aquí estaban hablando los niños manipuladores con los padres, los niños que retan, hacían preguntas, ¿cómo hacer con esos niños? Mira, yo lo que pienso, Ceci, es de que
los niños desde pequeños, ¿no? Si han sido criados con respeto, con palabras, con límites claros, como tú explicabas cuáles son los límites que estructuran, eh, que los niños van a poder tolerar más el sufrimiento de lo que es la educación, de dejar un placer, de obedecer a sus padres. Sí han mediado las palabras que humanizan. Todo es lenguaje, pero son palabras que humanizan, que hacen que los niños puedan eh, obedecer, a pesar que es difícil dejar los placeres. Entonces, un niño que ha sido tratado así desde pequeño es un niño que va a saber obedecer con más tranquilidad. Un niño manipulador que reta, pueden ser niños que también no los han educado con firmeza, pero una firmeza que los ha podido estructurar con palabras comprensivas. Ahora, siempre hay oposición, como le decía, siempre va a haber, pero va a depender mucho de los padres, de cómo los padres se están sintiendo, para que puedan ellos también dar respuestas saludables a sus hijos. Nosotros siempre hemos hablado de los vínculos saludables entre padres y niños, y eso es fundamental. Y yo sí creo que los niños criados con firmeza, que se les estructura, con límites claros, con palabras, con afecto, con cariño, son niños que también van a saber respetar a sus padres. La adolescencia es complicada, pero si ha habido una educación de base con esa manera de proceder, no van a ser adolescentes tan problemáticos, ¿no? No van a ser. Son adolescentes que van a poder también comunicarse, hablar con sus padres. ¿A qué edad debemos establecer esos límites y tener firmeza con ellos? Como les digo, desde siempre, como les digo, bueno, el niño que no quiere dejar la teta de la mamá, ¿no? Es un placer. El límite, ¿cuál es el límite? Hijito, no puede seguir mamando. No se puede, hijito. Pero con amor, con palabras. Desde ahí empieza la educación. En el crecimiento del niño hay una serie de momentos en que el niño va a sufrir porque va a querer hacer lo que él quiere porque le da placer. El niño quiere meterse a la cama de los padres. No se puede meter a la cama de los papás. No, hijito. No se puede. O el niño quiere comer dulces, no se puede. O cuando la época de la separación, digamos, tiene que haber mucha firmeza en los padres, pero mediatizada por la palabra. Hasta que es sano darle teta a un niño. Miren, yo ahí nunca he dicho a qué edad. Creo que eso depende de la madre y depende de la historia de la madre. Hay madres que quieren de lactar más tiempo, hay otras que es menos tiempo. Yo creo que eso depende de la decisión de cada madre, pero hay un momento que el niño tiene que dejar la teta, ¿no? Yo pienso que tal vez el año de edad máximo es una buena edad para destetar a un niño. A ver, mi niño se pasa a mi cama todas las madrugadas. Ahí está la firmeza. No se puede pasar a la cama. Hay que devolverlo y que el padre ayude a la madre. Convoquen al padre para que el padre ayude a la madre a devolver al niño a la cama. Es firmeza. No se pasa el niño a la cama. Es decir, ahí está el placer y ahí está la realidad. Y eso va a hacer que los niños aprendan a contener sus frustraciones, a que no haya esa impulsividad, ese descontrol, y así van a poder sentirse mucho más seguros, mucho más fortalecidos internamente para respetar y para hacerse respetar, y para que puedan también
comunicarse, hablar, pensar, reflexionar, hay que responderles a los niños las preguntas que hacen sobre la vida, sobre la muerte, sobre la sexualidad. ¿Qué piensas tú, Ceci? Yo estaba retomando la pregunta de qué hacemos con un niño manipulador. Ok. ¿Qué niño no es manipulador? ¿Qué niño no quiere un poco más? Todos queremos un poco más. El problema es cómo hacemos los padres para, digamos, primero para no ser manipuladores con los hijos. Muchas veces somos manipuladores. Si no comes, no te doy. Si no te duermes temprano, no vas a tener un regalo. Es decir, estamos acostumbrados también a manipular, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacer en ese momento? Yo creo que lo importante es poder entender que el no enferma, el no organiza, pero también si un niño comienza a pedir, a manipular, a presionar, hablar con la razón, hacerle entender. Y si los padres tienen que hacer siempre cuando viven juntos, establecer límites en equipo. Si se establecen límites en equipos, se va a poder decir un no con más facilidad, ¿no es cierto? Y la otra cosa que estaba yo pensando mientras te escuchaba, ¿no? Era, a veces hablamos de establecer límites en el niño. Yo hablaría de establecer límites en la familia. Es un concepto distinto. Las familias se constituyen también con sus propios límites, ¿no? Guiando también sus realidades, entendiendo también sus dificultades y aprendiendo a dialogar. Eso también es importante. Si es que uno le explica al niño con tranquilidad, no quiere decir que va a ser un niño obediente. Yo ya quisiera que todos los niños del mundo sean obedientes, nunca. Nunca. Porque pueden confundir, algunos padres confunden la obediencia, sumisión, con un problema de inhibición. Entonces tenemos niños que han aprendido a obedecer ciegamente y después van a ser sumisos y después no van a poder tener una parte activa en sus autodeterminaciones, digamos, y a veces confundimos el niño obediente con el niño más bien inhibido, ¿no? Que ya estamos hablando de un problema. Nosotros queremos personas que piensen, personas que razonen, personas que también se opongan a nosotros, porque ellos traen nuevas ideas, nuevas posibilidades, personas que nos reten. Creo que donde yo más he aprendido y he crecido como madre es en situaciones donde me han retado y donde me han dicho hasta acá. Porque a veces también, por más letradas que seamos, ¿no? Se nos pasa la mano. Se nos pasa la mano, ¿no? Pero si tenemos un hijo que ha aprendido a ser respetado, cuando se nos pasa la mano, luego nos dice, no me gustó tal cosa, explícame por qué. Y tampoco tenemos la necesidad de explicar todos, porque esto, el otro, sino, mira, me pasó esto, no comprendí lo que me decías, fuiste un poco impertinente, yo me volví más impertinente, y así, o sea, es importante que también después de haber cometido, digamos, un pleito con los hijos, una confrontación, donde de repente hemos tenido que con firmeza hacer valer nuestra autoridad, porque tiene que haber una autoridad. No es que el niño puede ser libre de hacer lo que quiera. Eso no es poner límites, eso no es crear una estructura. La estructura es crear una familia que tenga una organización, democrática si tú quieres, pero una organización.
Entonces, yo encontré una vez una frase que me gustó mucho, porque no, digamos, podría ser mal interpretada. Es una frase que decía, dar más y esperar más, ¿no? Pero no quiere decir que si yo le doy más cosas a mi hijo, voy a esperar más de él. Sino, esa frase tenía que ver con el emparejamiento de los límites familiares. Todos tenemos límites en una familia. Todos en la estructura familiar, todos tenemos que entender algo, ¿no? Bueno, aquí hay un padre que dice, ¿cómo establecer los límites sin crear en un no repetitivo para el niño? Si le digo la receta va a pensar que nos hacemos propaganda. Pero los padres necesitamos a veces grupos de padres, terapia para padres, consejo para padres, y eso no es propaganda, por si acaso, ¿no? Porque yo creo que sí es importante aprender a mirar hacia adentro, eh, y a veces las amigas y los amigos conversando también nos acompañan y nos ayudan. Conversar con nuestras cercanas personas, con lo complicado, los problemas que tenemos, a veces una palabra, una mirada, nos confronta que estamos haciendo algo mal, ¿no? Entonces, no solamente la terapia, eso fue una broma, aunque puede ser, es la posibilidad de tener un grupo que contenga, que sostengan, ¿no? Sacarnos la vergüenza de tener un hijo como el que tenemos a veces. Veo que hay muchos padres que tienen vergüenza de sus hijos, vergüenza que no sean aplicados, vergüenza que hagan pataletas en la calle, vergüenza que nos tiren la puerta. No podemos avergonzarnos de nuestros hijos, ¿no? Entonces yo creo que el aceptar también nuestros límites como padres, ¿no? El vivir nuestros sentimientos, el conversar nuestros sentimientos, nos enseña a ser mejor padres. No sé si en este momento, pero sí de repente, digamos, cuando seamos abuelos, podremos ver que hemos sido buenos padres porque nuestros hijos son mejores padres que nosotros, ¿no? Y así ir construyendo, digamos, eh, lo que yo digo siempre, hay que entender la disciplina como una enseñanza, no como un castigo. Da resultados a veces, otras veces nos complica, ¿no? Pero qué aburrido sería ser una madre sin complicaciones y qué aburrido sería ser un padre sin retos, ¿no? Escoger un manual y decirle esto se tiene que hacer. Y eso no funciona, porque cada persona, cada padre, cada madre, cada familia es diferente, ¿no? Entonces, cuando nos preguntas qué puedo hacer yo para ser un padre que no repita mi historia, introspección, mirar hacia atrás, reconocer sus errores, mirar sus límites, es decir, también tener una estructura, una disciplina y un límite, ¿no? Y una estructura quiere decir reconocer lo que yo puedo hacer, lo que no puedo hacer, lo que yo puedo dar, lo que no puedo dar. Es lo que yo podría decirte, ¿no? No sé Claro. si algo más, ¿no? Yo quiero volver a resaltar lo que tú dijiste. Los niños son personas, los padres también son personas. Y es difícil efectivamente criar a los niños. Nos ponen muchos retos a los padres. Y lo que tú dijiste, a veces el padre se puede exceder. Y qué importante que el niño también pueda pedir explicaciones o que el padre pueda después pedir disculpas. Eso no rebaja al padre, ni hace que el padre pierda su autoridad, sino que qué importante que el niño también puedan comunicarse, hablarle y también pedir disculpas al niño. Eso es posible, ¿no? Luego estaban preguntando qué se hace con el padre que pega a un niño. Tú lo habías respondido. A veces el padre puede perder la paciencia, pero el padre también puede pedir disculpas. Lo mejor es que los padres puedan aprender a, a poder tener paciencia, tolerancia y,
y si no lo puedan, y si no pueden, que puedan también revisar sus historias personales, cómo fue la vida que ellos llevaron como cuando ellos fueron niños, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, la manera de revisarlo, los padres verán la forma, la manera como ellos van a encontrar soluciones, ¿no? Pero tan importante para los niños, la educación, la firmeza de los padres, ese equilibrio que tiene que haber entre el amor y los límites y la firmeza y las palabras, ¿no? Varias personas dicen, pero ¿cuándo es que no debe pasarse a la cama? ¿Cuándo es que debo hacer esto? Es decir, en eso hay que ser muy firmes, ¿no? Una mamá preguntaba, no se debe pasar a la cama. El niño tiene que dormir en su cama. Y otra mamá preguntaba, ¿y cómo le enseño a mi niño las frustraciones? A que acepte las frustraciones. Mire, lo que va a ayudar a los niños a poder tolerar el sufrimiento de las frustraciones, de los límites, de la realidad que le va a hacer tanto bien porque lo va a estructurar, le va a dar fortaleza, va a aprender a contenerse, son las palabras, la modulación de las palabras, no es pegando con cocachos, con hiriéndolo, no, porque eso le va a bajar su autoestima, lo va a fragilizar. En cambio, de la otra manera, con palabras, con modulación, con firmeza, los niños van a aprender, van a poder tolerar los sufrimientos que implica dejar, digamos, los placeres, ¿no? Que para todos nos es difícil. Y eso nos va a llenar internamente a los niños, creándoles una sensación de bienestar interno que nosotros llamamos la incorporación de un objeto interno que nos va a acompañar toda la vida y nos va a librar, ¿no?, de descontroles, de desbordes, de drogadicciones, de alcoholismo, de dependencias. Y vamos a poder tener una buena maternidad y una buena paternidad en el futuro. Estaba pensando, digamos, que en esa pregunta de los niños, ¿cómo los enseño a no pasarse a la cama? Una cosa que yo he visto a través de esos años de trabajo es que los niños se pasan a la cama de los padres también, porque están poco tiempo con sus hijos. Es decir, una de las niñitas, no una, varias me decían, es la única hora en que yo puedo mirar y sentir a mi mamá. Es la única hora en que yo puedo estar con mis papás, ¿no? Las jornadas laborales son muy largas, las dificultades económicas a veces nos hacen tener largas jornadas laborales, ¿no? Pero hay una forma de crear una disciplina y un tiempo adecuado, es tener la costumbre o pensar que la primera hora que uno regresa del trabajo, yo sé que hay que cocinar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, es estar con los hijos. La primera hora, uno regresa o sale de su jornada laboral, ¿no? Y debe pasar a la tarea de estar con sus hijos, ¿no? A un niño pequeño, por ejemplo, un niño en los primeros años no puede, los padres no puede dejar de estar con sus padres menos de 2 horas seguidas. La ciencia dice 3, yo digo 2, porque de repente sentir a los padres demasiado culpa, ¿no es cierto? Y luego también, por ejemplo, otra cosa importante es cultivar esa cercanía, ¿no? Apenas uno llega del colegio es cultivar esa cercanía, de los chicos es cultivar la cercanía. Muchos padres tampoco podemos almorzar con los chicos, ¿no? Han cambiado los horarios. Eso también es importante, porque es presencia, porque es conversación. Entonces, yo pienso que un niño
debe tener digamos, no sé qué palabra usar, pero tiene el derecho de tener a sus padres por lo menos dedicados a ellos, por lo menos un tiempo pequeño, cada día. Los niños, los padres debiéramos tener la costumbre que al salir del trabajo, ¿no?, estar por lo menos, lo mínimo, 1 hora con nuestros hijos. Eso nos va a asegurar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando la familia es monoparental? Es muy importante. Hay que ser consciente que es monoparental. Uno siente que es monoparental, uno sabe que es monoparental y que la tarea es más difícil. Yo soy de una familia monoparental, ¿no?, con mucho más dificultades, con mucho más introspección, con mucho más reflexión, con mucho más trabajo, con mucho más dificultad para ser firme, pero ahí está la firmeza, ahí está la necesidad de hacer una persona diferente a uno, ahí está la posibilidad de conversar y de conocer los errores y los aciertos de nuestros hijos y de nosotros, ¿no? Tener hijos es muy bonito, es muy agradable, uno disfruta, uno aprende a amar de forma diferente, pero es trabajo, es cuidado, es empatía, ¿no? Es, como yo siempre digo, es entrar en una nave. A veces tengo la idea de que es la nave de los argonautas, de Jason y los argonautas, donde te vas a la aventura. ¿Qué va a pasar en el camino? No lo sé. Van a venir los titanes, van a venir las tormentas, van a venir, pero estás ahí, al mando del timón, compartiendo el timón. ¿Dónde vas a llegar? No lo sabes, pero lo vas a disfrutar, porque un hijo te pone cada día un reto distinto, te hace crecer, te hace pensar, te hace reflexionar, y eso es crear estructura. Entonces, sí me parece que la familia monoparental, para tener hay que tener conciencia, ¿no?, que necesitan más apoyo con el entorno, ¿no?, que hay que buscar más miradas amigas, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Acá hay alguien que dice que el trabajo remoto tiene horario, pero no salida. Depende de nosotros realmente. Yo estoy de Depende de acuerdo nosotros. contigo. Yo estoy de acuerdo contigo, Ceci, que Uno las cierra jornadas, el punto. claro, laborales son muy largas. Mira, a veces el tema del trabajo de los padres, ¿no?, de las madres y los chicos pequeñitos en la casa donde no los ven mucho tiempo, sí es un problema. A veces los padres tal vez no se dan cuenta que el primer año de vida que la madre esté con el niño, a mí me parece muy importante. Es un año que la madre puede disfrutar a su hijo pequeño. Y es un año que pasa rápido, pero es tan fundamental en la vida de los niños. Muchas madres tienen miedo, dicen, pucha, si yo doy a luz el primer año de vida y después ya no voy, si me quedo con mi hijo todo el año y después ya no voy a poder conseguir trabajo. Hay ese temor, hay ese miedo, pero por lo menos a mí me parece que el primer año de vida las madres podrían dar ese año de vida, ese año, ¿no?, estar con los hijos todo el tiempo. Había una madre que preguntaba cómo conectarse con los niños. Yo creo que desde el nacimiento hay que aprender, hay que hablar con los niños, despertarlo al bebé, el lactante, al amor, a la comunicación. Y entonces el niño va a poder conectarse, va a poder hablar. Y ahora en estos tiempos, Ceci, del WhatsApp, del Internet, tú ves yo a veces veo en algunos restaurantes que el papá está con el celular, la mamá con el celular y los niños con el celular y no hablan. Entonces sí creo que es tan importante favorecer la comunicación. El padre decir, bueno, apaguemos los celulares, chicos, apaguen los celulares, vamos a conversar. A ver, conversen de lo que hacen,
de sus amigos, qué pasa en el colegio, cómo se están sintiendo, qué les ha pasado. Es decir, que los padres se den cuenta cuando el niño tiene alguna dificultad, el niño ha cambiado, está llorando, qué le pasa al niño, preguntarle qué le ha pasado en el colegio, ha tenido alguna dificultad. Conversar más el padre, la madre con los niños. Eso me parece muy importante. Y el trabajo en las madres también, es decir, las madres que llamen a sus niños cuando están trabajando. Por ejemplo, si no están en la casa, bueno, ahora están en la casa, que paren un ratito, como tú decías, y que jueguen con los niños un rato, ¿no? Que conversen con los niños, que ayuden a los niños en sus labores. Y ahora es mucho más difícil porque todos están en la casa. Entonces, si hay dificultades, las dificultades han aumentado ahora. Entonces, ahí que los padres también busquen ayuda para que puedan ayudar a sus hijos. Pero los chicos sí necesitan mucho de los padres y es prepararlos para la vida a estos niños. Y realmente cuando se les da las bases suficientes de límites de afecto y de comunicación y de palabras, verdaderamente van a estar construyendo un ser humano muy creativo y saludable. Y esa es la gran satisfacción que vamos a tener los padres. Bien, por aquí Selena Saldaña. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, igual también agradezco este conversatorio porque sí me ha servido mucho. Yo también soy de la idea de tratar al niño con palabras, sin una agresión o un insulto, porque no, yo siento o pienso que no solamente es pegar, sino también insultarlo, ¿no? Por así decirlo. Como ustedes dijeron, la humillación. Entonces, lo que sí, ya he entendido un poco el tema de que una mamá y un papá han vivido experiencias diferentes cuando ha sido niño. Entonces, a veces es difícil ponerse de acuerdo o que piensen los dos igual para poder educar al niño de la misma manera. Entonces, eso a veces ocasiona que el niño le tiene miedo al papá porque le pega, entonces porque sabe que si no obedece a la primera le va a pegar y como la mamá le habla y entonces ahí hay como que no hay un equilibrio, entonces, ¿eso cómo se maneja? Porque a veces el papá piensa, ay, no, tú no lo educas, pero no te hace caso. A mí sí me hace caso. Entonces tú piensas, pero es que te hace caso porque tiene miedo, o sea, no sé si estás logrando algo a futuro, o no. Y cuando el niño te reta, también, a veces no sabes cómo manejarlo, ¿no? Y a veces en el momento de que el papá actúa de una manera que no te gusta, dan ganas de como que de intervenir, pero sabes que no puedes intervenir. Entonces, como que es complicado. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahí en ese caso? Selena, yo pienso rapidito de que yo lo que pienso es de que los padres tienen que ser un equipo para criar a los niños. Y muchas veces los padres, los mismos conflictos de pareja en los padres se puede traducir en estos conflictos en la educación con los hijos, pero como que ellos trasladaran sus propios conflictos en la educación con sus propios hijos, pero sí tienen que ser un equipo. Digamos, y si no, va a haber muchos problemas en la educación de los niños, es lo que puedo decir. Si no están siendo un equipo, tienen que darse cuenta que los padres tienen que ponerse de acuerdo para poder educar bien a sus hijos, criarlos bien. Eso es lo que yo puedo decir. Gracias, Elena. Claro, esa es una cosa interesante, cómo aprender a ser equipo con el padre, ¿no? Uno tiene que ir conciliando y, como yo a veces pienso, construir su propia cultura familiar, diferente a la de los padres de cada uno de los miembros de la familia, el papá, la mamá, y eso se tiene que ir. Yo, claro, repito siempre eso de la estructura familiar. Se construye. Una estructura se construye. Uno construye la estructura de la casa, uno construye la estructura de un armario, se construye poco a poco y no es fácil.
pero se tiene que ir construyendo, discutiendo, negociando, organizándose. Y bueno, otra vez, cuando hay parejas que no pueden ponerse de acuerdo, en verdad no es porque haga propaganda, pero hay muchas personas que pueden ayudar a los padres a conversar, no necesitan terapias largas, necesitan intervenciones puntuales para un problema, ¿no? Y eso es importante para que los padres sientan que tienen la libertad, que de repente hay otra persona que ya pasó, no tienen que ser psicólogos, de repente pueden ser amigos, pero son problemas que pueden resolverse y pueden ayudar a construir mejores los caminos, ¿no? Creo que nos están avisando la hora. Hay para Hay una dos. persona que quiere hablar, Elena Manrique. Te escuchamos, Elena. Buenas noches y muchísimas gracias. Gracias Viviana, gracias Cecilia. Buenas noches con todos. Miren, bueno, yo soy madre de familia, abuela, he sido hija, por supuesto, y pertenezco a la generación en que buscamos hacer una ruptura de muchas cosas, ¿no? Y pensaba en lo que son los patrones, esto que están comentando ustedes en este momento, de cuán enraizados tenemos ciertos hábitos, ciertos conocimientos, ciertas maneras de actuar, y eso lo vamos llevando de generación en generación, y como aún las generaciones o personas que hemos querido hacer las cosas diferentes, pues habremos hecho un gran avance en alguna medida, pero de todas maneras reconozco que tenemos esa cuestión más genética, no sé cómo la podría yo denominar, que es la formación incluso ancestral que nos ha llevado a tener un tipo de, a vivir con un tipo de relaciones en el hogar donde los niños por lo general han sido objetos, ¿no? Y además recientemente los niños son considerados sujetos. No es mucho tiempo atrás que esto se ha establecido como tal y que los derechos del niño incluso también recién han podido ser dados mundialmente, ¿no? Entonces pensaba, ¿cómo nos tocaría como sociedad? ¿Qué nos tocaría hacer como sociedad para romper con ciertos moldes, con esos moldes autoritarios, con esos moldes? Hacía yo una pregunta, ¿no? Sobre el estilo patriarcal de nuestra sociedad y machista, que también lo reconocemos, y que eso va asignado con violencia y con dominación, o sea, son relaciones de ese tipo a las que estamos acostumbrados. Y por lo tanto, nuestras nuevas generaciones acceden a ese tipo de formación, de educación, de aprendizajes y por lo tanto de traslación de ellos mismos hacia sus nuevas relaciones, ¿no? Me gustaría que pudieran hacer un comentario alrededor de eso y cuánto la educación podría formar parte de una cuestión importante ahí, ¿no? Muchas gracias. Mira, muchas gracias, Elena. Muy interesante lo que dices. Lo que yo te puedo responder es de que lo que se necesita es hacer en lo que yo trabajo, prevención temprana y promoción de salud. ¿Desde dónde? Desde la maternidad, desde cuando las madres están en la maternidad, cuando dan a luz, porque desde ahí pueden surgir dificultades en el vínculo. Lo que tenemos que evitar son los sufrimientos inútiles de los niños, sufrimientos inútiles, porque si son abordados a tiempo, estos sufrimientos pueden resolverse, ayudando al padre, ayudando a la madre, que la madre y el padre puedan tener lugares donde puedan consultar. No son grandes terapias, como decía Ceci, sino un lugar donde puedan ir. Bueno, nosotros hemos creado una casa de la familia, donde los padres y los niños van, para que los niños vayan a jugar y que los padres puedan hablar sobre las dificultades en la crianza infantil, sin juzgarlos, sin darles consejos, sino escuchándolos. Y muchos recuerdan sus historias infantiles. Debería haber estas casas de la familia en todos los distritos de Lima,
porque hay problemas en los padres. La crianza infantil es difícil, pero ayudar a los padres. A mí me parece que esta sería una manera, como una psicoprofilaxis social, que haya casas de la familia en todos los distritos de Lima y del Perú. Y además la educación en los colegios, que también el colegio, que haya maestros con vocación, maestros que escuchen a los niños, ayuden y que a la familia en la educación de los niños, pero a ver sus emociones, sus afectos, hablarles, que los niños se expresen, se comuniquen, para que no haya esta veces crueldad, que no haya este maltrato a los niños, este bullying a los niños. Entonces sí creo que la educación tiene que cambiar del Ministerio de Educación, que haya profesores con vocación, que ayuden a los niños. Y desde la casa también yo creo que ayudar a los padres desde la maternidad, desde que nacen los niños, para evitar efectivamente, como digo esto, tanto sufrimiento en los niños. Pero yo también pienso en la educación y pienso que, digamos, ¿cómo podemos hacer para que los varones, ¿no?, puedan sentir que son parte también de todo, de la crianza, pero no de una crianza de poner límites, sino de una crianza afectiva, ¿no? Y yo creo, por ejemplo, que en algunas partes los padres es casi obligatorio que acompañen a las madres a las mensualmente cuando están embarazadas al médico. Que vean y que participen también en ver las ecografías, que se contacten de una manera distinta para entender también que es parte de ellos esa vida y que es parte de ellos también la responsabilidad de ser padres. Y como dice Viviana desde los inicios que el bebé es pequeño, pero también pienso que nuestra educación cada vez tiene que tender a buscar la equidad. Yo no hablo de igualdad, porque nunca vamos a ser iguales, ¿no? Nunca. Tampoco quiero ser igual a nadie, ni a un varón, ni a mi vecina, ni a ustedes, pero sí buscar la equidad, es decir, que los dos tengan lo mismo, con los mismos derechos, con las mismas obligaciones, que no haya la humillación del varón a la mujer y de la mujer al hombre, que haya un respeto, ¿no? Eso es lo que yo también llamo la estructura y el límite. ¿Te acuerdas cuando trabajamos con lo de la familia? ¿Te acuerdas al inicio de todo eso? Veíamos lo importante que era la familia, lo importante que todos pudieran estar trabajando a favor de la unidad familiar, ¿no? Así también ahora tenemos que meter el punche a la gente más joven, o a todos a meter el punche para crear la paternidad responsable desde el punto de vista afectivo, no solamente desde el punto de vista de dar un nombre o de pasar una mensualidad, ¿no? Y yo creo que eso va a tener que ser la tarea de la educación, ¿no? Si desean, podemos ir recogiendo las intervenciones que quedan en conjunto y ya ustedes las responden. ¿Sí? Hola Elizabeth, te acabo de activar el micro, ¿de repente te aparece para que lo aceptes ahí? Sí, a ver. Buenas noches, gracias. Gracias Viviana, gracias Cecilia, qué maravilloso escucharlas. Y también yo soy mamá, y todo lo que ustedes han ido indicando me hace un poco reflexionar. Tengo a mi hijita que se llama Marianita y la veo y en realidad en algún momento de la exposición me emocioné, me conecté tanto y digo que efectivamente, ¿no? Cuando uno hace y va creando estos vínculos saludables con sus hijos,
ve que los niños van por buen camino. En el caso de mí, mi niñita es bien amorosa, bien cariñosa, y disfruto ahora, bueno, en esta cuarentena. Como mamá también hago trabajo remoto, pero también tengo ese espacio y creo que es algo ganado, ¿no? No todo lo que viene a veces de esta pandemia que nos toca vivir es malo, ¿no? En mi caso particular creo que me ha podido conectar más con mi hija, juego con ella, antes de repente estaba más mi mamá, pero me ha permitido conocerla más, saber que le gusta mucho el juego, el movimiento, bailar, y son las cosas que la vida me va regalando, ¿no? Y hacer que esta familia que tengo, ¿no? Que sea el mejor espacio para vivir. Yo trabajo en un programa del Estado y mucho trabajamos el tema preventivo, el tema de la no violencia, pero hacerlo carne en la propia vida a veces es difícil. Ser un padre consciente permanentemente es difícil, es agotador. Pero creo y reflexiono lo que dijo Viviana, me encantó, que es tan importante tener un grupo que te sostenga, un grupo que puedas tú, de cierta forma, contenerte y sostenerte, y yo le agradezco en forma muy particular a Viviana, que conoce mi trabajo, ¿no? Conoce el trabajo, y vengo yo con un grupo de mujeres con las que siempre trabajamos el tema preventivo. Y durante esta época de la pandemia, Viviana ha estado con nosotros en estos espacios de contención, de darnos fortaleza como madres, y creo que es una tarea muy importante. Yo finalmente quiero cerrar con una reflexión personal: qué tan importante es poner una balanza, el afecto, el castigo, y que esa parte más importante entre esa balanza sea el amor, ¿no? Es como que tener un trinomio, ¿no? Es como que yo tengo que ser una madre siempre consciente, que dé amor, pero que a la vez también tenga que tener esos límites. Ha sido maravilloso para mí, me voy muy contenta y con muchos retos también como mamá, ¿no? De seguir fortaleciéndome en mi vínculo, seguir teniendo estos límites, este respeto, y escucharla más a ella, ¿no? A veces me cuesta, de repente como mamá, muchos de ustedes también saben en la etapa que han sido, a veces nosotros somos los padres que queremos ser los padres conscientes, pero tenemos que escucharlos, ¿no? Y me ha permitido escuchar mucho de lo que han hablado, para escucharla y respetarla más a ella, ¿no? Muchas gracias a todos, y también a la organización del evento. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias y felicitaciones. Y qué bueno estos testimonios de madres que trabajan, pero que pueden hacer un trabajo también excelente en su propia casa. Muchas gracias, Elizabeth. Y gracias, Elizabeth, porque tú das el testimonio de muchas madres, entre ellas incluidas yo, que han permitido, como decía también Abigail, en mi caso, que mi hija conozca mi trabajo y el tiempo que toma el trabajo, ¿no? Y en el caso de algunas madres que han podido trabajar con niños pequeños ahora en su casa, ha sido maravilloso para ellas, ¿no? Porque han podido compartir muchos espacios y reconocer a sus hijos. Muchas gracias por tu testimonio. Bueno, me parece que ya estamos un poco con la hora. No sé si les gustaría dar unas palabras de cierre. Sí. Yo quiero agradecer a María Pía Tomatis, que prácticamente ha hecho un esfuerzo muy grande para que aceptemos este conversatorio, porque tanto Viviana como yo no nos gusta mucho salir en público, ¿no? Pero estamos muy contentas de dar nuestra experiencia y de poder dar algo para poder reflexionar, ¿no? Quiero agradecer a todos los que han venido. Estoy contenta. Tengo amigas, como les digo, desde compañeras de colegio hizo por ahí. Mucha gente que quiero, que he vuelto a ver después de mucho tiempo, entre ellas Elenita. Muchas personas que quiero, y espero que estos conversatorios nos ayuden a mejorar en nuestro papel de padres de familia y de madres. Bueno, muchas gracias. Yo también quiero agradecer al Centro de Psicoterapia de Lima por esta invitación, a Ceci que me convocó, agradecer a cada uno de ustedes, ya es tarde, pero que se han quedado hasta tan tarde,
y que ojalá que este conversatorio sirva para que ustedes también lleven este mensaje a tantos padres y tantos niños y que sirva para también una mejor educación para los niños del Perú, para este pueblo que lo necesita tanto, un pueblo tan sufrido, que estamos sufriendo bastante, y ojalá que podamos construir un mejor ser humano a partir de las familias que educan con amor y que educan con palabras, con afecto y con límites que estructuran y que dan oportunidades a los padres y a los niños y que los ayudan. Bueno, eso es lo que yo quiero decir. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Y gracias, Renzo, por acompañarnos acá. Renzo, muchas gracias. Muchas gracias. Ok, mucho gusto y nos vemos la próxima. Chao.